El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a César Monzón en los estudios de CHTV. Cristian Maradiaga, Ronald López. Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo, Ronald en los estudios de Radio Globo. Sean bienvenidos. El Congreso Nacional de la República es el poder del Estado transversal, donde convergen los diferentes pensamientos de las doctrinas ideológicas representada a través de los partidos políticos de la nación hondureña. Pero los diputados, catalogados como élite política en Honduras, también son los señalados y mencionados con los epítetos que no vamos a repetir en este micrófono ni cámaras, pero hacemos mención que son responsables de fomentar la impunidad y la corrupción, y desde los últimos 10 años, en la última década, también de estar vinculados con el crimen organizado y el narcotráfico en el país. Los movimientos políticos que van a elecciones el 14 de marzo, Partido Libertad y Refundación, Partido Liberal y Partido Nacional, tienen las propuestas de personas que aspiran a ocupar ese cargo. Soy del criterio que no es de darle vuelta al calcetín, como se acostumbra en el refrán popular, sino que los calcetines sean nuevos. El transcurrir de 40 años en que se retornó a los procesos electorales, los diputados no representan al movimiento político por el cual salen de candidatos o tienen una propuesta en conjunto de la visión de nación que tiene ese movimiento. Ya cuando están en la curul, actúan porque son ellos, el yo y nadie más, mucho menos responden a las doctrinas ideológicas, principios de su partido o del pueblo hondureño. Las leyes son lo que llamamos de gabinete. Pero le doy la bienvenida a Ramón Ochoa, también anunciando lo que hemos conversado con el consejero Flavio Nájera del Consejo Nacional Electoral. Buenas tardes, Ramón. Muy buenas tardes, don Carlos Paz. Saludos, pueblo hondureño. Bienvenidos a un programa más de Cuarto Poder. Hoy dialogamos siempre con candidatos a cargos de elección popular. Nos vamos hasta la costa norte del país esperando el enlace y la conexión de nuestros invitados, candidatos a diputados y a diputados suplentes esta tarde. Las propuestas es importante conocerlas como población de cara a este proceso electoral. Estamos a 19 días del proceso de elecciones primarias. Antes de profundizar sobre ello con las propuestas con nuestros invitados, hay un tema de carácter electoral. Don Carlos. Hola. Permítame que estamos en vivo, sí. Hemos dialogado, estimados televidentes y oyentes a nivel nacional e internacional, con el consejero Flavio Nájera, Consejo Nacional Electoral, cuando se inicia a armar, como se le dice popularmente, o a empaquetar el material electoral, que consiste en las planillas, cuadernillos, crayones, tinta y todo lo que utiliza la mesa electoral receptora, y manifiesta también que sobre esta decisión que se considera autoritaria por algunos movimientos de los partidos políticos en contienda, de la entrega de listados con nombre, apellido y número de identidad, venció ayer a las 12 de la noche. No hay todavía cuál va a ser la medida por la falta a aquel movimiento que no lo entregue, y para que empaqueten, para que armen el paquete de la maleta electoral, falta también una resolución de la TIT. Escuchemos al consejero Nájera. Buenas tardes. En efecto, ayer a las 12 de la noche venció el plazo.
Estamos a la espera de la disposición que va a tener el Pleno referente a este tema. Ellos sabemos que están buscando la mejor opción para generar transparencia y confianza al proceso electoral. Es la decisión que ellos van a tomar, estamos a la espera de esa decisión para poder tener un proceso más tranquilo, más confiable, generando la certeza que todo el mundo necesita. Se dieron declaraciones que el que no cumpliese el movimiento político podría ser sancionado. Sí, existen diferentes hipótesis. Hay unos que dicen que hay que sancionar a los movimientos, otros que dicen que hay que dejarlos a su libre albedrío, que ellos seleccionen los miembros de manera de entregárselas en blanco. Existen diferentes escenarios. Entonces, el Pleno está revisando y va a consolidar todo este montón de propuestas y buscar la mejor opción, la más viable y la que genere transparencia y confianza. Sabemos que es un tema muy importante y el cual el Consejo va a darle su mejor expertise para buscar una solución que todos se encuentren en paz y tranquilidad del mismo. El otro elemento, el cronograma electoral, cuando se inicia las maletas electorales a llenar las cajas, porque lo que vino es el material para él mismo. Sí, ya las maletas electorales, el día de hoy llegaron 3 contenedores al país que concluían 10.500 maletas adicionales a las 8.500 que ingresaron el día sábado. Entonces, actualmente en posesión del Consejo Nacional Electoral tenemos 19.500 maletas listas para el procesamiento. También ya tenemos listas lo que son las imprentas. Las papeletas están en las imprentas listas para solo requerirlas el Consejo Nacional Electoral y comenzar al armado. El tema que está pendiente es el tema de la tinta, que estamos trabajando en esta semana y esperamos que el día lunes ya tener el producto en nuestras manos para comenzar al armado de las maletas electorales. Una vez que la tinta se empiezan a llenar las maletas. Exactamente. Podemos ir armándolas. Lo que pasa es que en un kit electoral, en el kit de insumos, se coloca la tinta y no vamos a poder armar la maleta para después desarmarla para colocarle la tinta. Entonces vamos a esperar que llegue la tinta para hacer un solo proceso, para no hacer un reproceso. Concluyo y le agradezco la atención. Centros electorales que fueron destruidos producto de los huracanes ETA y IOTA. ¿Qué solución tiene? En el último informe que se presentó habían 120 más o menos centros electorales que sí estaban en condiciones que había que revisarla. Para estos puntos, el Consejo Nacional Electoral, a través de su proyecto encargado del mismo, se está consolidando tiendas de campaña para colocarlas afuera, al lado del aula, y hacer el proceso electoral. También la ley nos consigna que podemos alquilar un área privada o un área comunal cerca del centro de votación. Pero es mínimo, creo que ahí mismo donde era la escuela se va a llevar a cabo el proceso electoral. Escuchábamos al consejero Flavio Nájera, Consejo Nacional Electoral. Solo falta la tinta para que se empiecen a armar lo que se conoce como maletas electorales, y la experiencia de lo que hemos visto dice que a más tardar el 8 o el 9 empiezan a salir para el interior del país, o sea que se hace el desplazamiento de este material electoral. Ajá, ¿y la tinta cuándo va a llegar? Entonces, mire, la tinta que estaba prevista anteriormente no calificó porque con agua y jabón usted se la podía quitar. Pero Magia blanca en el 2001. En efecto, y no se me olvida lo que nos dijo aquí Rafael Barahona, político del Partido Libertario de Fundación, que la clave, bueno, quizás no lo es todo, pero la clave para uno de esos niveles de fraude, para evitarlos, es tener una buena tinta. Y de aquí a 19 días para las elecciones primarias, ¿podremos obtener esa buena tinta? No sabemos. Pero mientras tanto no esté ese botecito de tinta que va dentro de los kits de la maleta electoral, no se puede armar la maleta. Entonces, hasta que no llegue la tinta no habrán maletas electorales. Y hay lugares donde incluso hasta en mulas se tiene que trasladar ya maletas electorales que por lo menos son más de una semana que tienen que estar movilizándose antes de las elecciones primarias. Entonces, ya ahí hay una piedrita en el zapato dentro de estos elementos que nos ponen la duda de que se desarrollen las elecciones primarias. Le comento, porque usted haber sido muy pequeño en edad, en el 2001 se acusó a Rafael Pineda Ponce, que descanse en paz, de haber utilizado magia blanca porque se quitaba con cloro de la marca, le estamos haciendo propaganda, y que así le había ganado a don Jaime
Rosenthal Oliva, que también descanse en paz, pero fue el escándalo de ese proceso electoral. Las primarias, es que don Jaime siempre aducía fraude. Y en esas primarias participó, creo, la primera vez don José Manuel Zelaya Rosales, ¿va? Que quedó Creo que fue en tercer lugar cuando fue ministro fue del la FIS. primera campaña de don Manuel Zelaya Rosales. Había iniciado su proselitismo en 1998, ahí por el mes de abril. El escándalo, como a la 1 de la tarde, ya era noticia. Y yo trabajaba para Cadena Radial Reloj del grupo Ridesa, que es el mismo de Hondurred, el director Neri Arteaga. Sí. Ahí ya se empezó por intibucar las denuncias, recuerdo. Imagínese De usted, que pero la gente iba y se lavaba el dedo y podía ir a votar otra vez. en Libre ocurrió eso. Yo me acuerdo, las internitas nadie lo denunció, pero o sea, también se utilizó la magia blanca, ¿va? Que usted utilizaba la tinta y rapidito se le borraba. Pero bien, hablando de Libre, don Carlos, ya está nuestro invitado conectado a través del Zoom desde la costa norte del país, desde la ciudad de San Pedro Sula. Él es precandidato a diputado por la corriente Honduras Libre. El abogado Mario Urquilla nos acompaña esta tarde para hablar de su proyecto político al interno de Libertad y Refundación. Aspira a convertirse en diputado por el departamento de Cortés. Abogado Mario Urquilla, buenas tardes. Bienvenido a Cuarto Poder. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. De saludarlos, Ramón, Carlos, y de poder compartir con ustedes este espacio tan importante para nuestra vida nacional. Gracias. Sí, Mario, nos conocemos y hemos vivido, escuchado, visto lo que es la política en Honduras. En particular nos centramos en el Congreso Nacional de la República. Los diputados son vapuleados, señalados porque fomentan la impunidad, la corrupción y en la última década de vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico. Mario Urquilla, al igual que compañero Ramón Ochoa, que también participa con la primera casilla por el movimiento Honduras Libre, acá en Francisco Morazán, tienen la posibilidad del 90% de ser candidatos por el Partido Libertad y Refundación Libre a ese Congreso. ¿Cómo lograr que ese poder del Estado sea la instancia de la República que represente a la sociedad hondureña, a la nación hondureña que vive pues en ansias de que hayan reformas estructurales que le garanticen mejores estadios de vida, y todas las leyes, todo lo que se pasa por ahí es aprobado por los diputados? Correcto. Efectivamente, me parece a mí que estamos en un momento coyuntural muy importante en nuestro país, que los últimos 12 años, con mayor énfasis, ha vivido en una permanente ilegalidad desde el golpe de Estado de 2009. Y sin duda que el Congreso Nacional ha sido un escenario importante en este proceso de ilegalidad, en este proceso de control del Congreso Nacional por élites vinculadas incluso al crimen organizado, vinculados estrechamente con la corrupción y totalmente alejado de las necesidades y las aspiraciones del pueblo hondureño. Definitivamente el Congreso Nacional ha sido un poder del Estado que ha traicionado absolutamente al pueblo hondureño en todos los aspectos, desde la venta de la soberanía nacional, desde la venta de los recursos naturales de nuestro país, desde la entrega y la violación a la soberanía popular. Es necesario rescatar, recuperar nuestro país, y el Congreso Nacional va a ser factor esencial en ese proceso de recuperación de nuestra patria. Los procesos electorales, en este caso, el que vamos a desarrollar al interior del Partido Libertad y Refundación, como es el proceso primario y el proceso interno, son fundamentales para lo que está por venir. En este momento nuestra militancia tiene la oportunidad de seleccionar verdaderos representantes de nuestro partido al Congreso Nacional. Hombres y mujeres que vayan con la disposición absoluta de garantizar
que el pueblo hondureño va a estar representado, porque te escuchaba al inicio del programa decir que el Congreso Nacional, en el Congreso Nacional se expresan las diferentes corrientes del pensamiento político ideológico. Pues hasta ahora el Congreso Nacional lo único que ha visto reflejado es el pensamiento político ideológico de los que han oprimido a nuestro pueblo, de los que han sumido en la miseria a la población hondureña, de los que han privatizado la salud, la educación, que han militarizado la sociedad, que han corrompido los entes contralores y los entes relacionados con la impartición de justicia, imponiendo a fuerza de chantaje y sobornos a determinados personajes para servir al proyecto criminal que se ha establecido en nuestro país. Pero ahora tenemos la oportunidad en este proceso interno de nuestro partido, que considero es la esperanza del pueblo hondureño, de elegir, efectivamente seleccionar a los compañeros que a través de su vida han demostrado y han establecido su lealtad con el pueblo hondureño y con las causas justas que impulsa nuestra población. Sí, también nos acompaña don Wilfredo Flores esta tarde, licenciado Wilfredo Flores, bienvenido, ex regidor de la Corporación Municipal de San Pedro Sula, y ahora acompaña en la fórmula al Congreso Nacional al abogado Mario Urquía. Un placer tenerlo con nosotros, y le consulto de inicio, licenciado Flores, en medio de esta catarsis que tenemos en el pueblo hondureño, la pandemia, 2 huracanes, desastres naturales, sobre todo en la costa norte del país, malas condiciones económicas, la mayoría de los hondureños, hay un desánimo, y quizás ese desánimo se convierte en cansancio, se convierte en un elemento para ignorar las propuestas de los políticos, porque la población cree que cada político, independientemente del color, propone lo mismo. ¿Cómo hacer para atacar ese desánimo, para atacar ese cansancio y para generar propuestas que de verdad sean atractivas en estos momentos de crisis en Honduras? Bienvenido. Wilfredo, ¿nos escucha? El audio. No tenemos a Wilfredo, ¿se desconectó o qué pasó? Se nos fue Cristian, me confirma, porque no lo miramos tampoco. Teníamos ya conexión con don Wilfredo Flores. Mientras se logra conectar don Wilfredo Flores, que es el suplente de Mario Urquía, y qué casilla lleva Mario Urquía en el movimiento Honduras Libre, y en general cuántas son las competencias allá en el departamento de Cortés, que es el que sigue en la cantidad de aspirantes. Acá en Francisco Morazán en Libre son 207, o sea que a Ramón le toca competir con 206. Mario, ¿cómo está la situación para Honduras Libre y el Partido Libertad y Refundación en el departamento de Cortés? Bueno, vamos encabezando la fórmula de candidatos a diputados por el movimiento Honduras Libre. Nos correspondió en el sorteo iniciar de la casilla 21 a la casilla 40. Creo que son 9 corrientes las que están proponiendo sus plantillas para el Congreso Nacional, lo que da una cantidad de 180 candidatos a diputados en el departamento. Creemos que hay un ambiente muy favorable en la militancia de nuestro partido hacia nuevas propuestas, hacia una renovación total en la representación del pueblo en el Congreso Nacional. Eso ha permitido que nosotros podamos en esta oportunidad desarrollar nuestro pensamiento político, hacer nuestro planteamiento público frente a la militancia de nuestro partido, y sobre todo exponer nuestra vida, nuestra trayectoria a través de la vida, como personas, como profesionales, como dirigentes sociales, como dirigentes políticos, como luchadores de toda la vida. Y que en esta oportunidad nos proponemos nosotros ir al Congreso Nacional no simplemente a ocupar una banca, sino definitivamente a transformar nuestro país, a transformar profundamente las relaciones de poder que existen actualmente en nuestro país, y a desmontar, porque esa va a ser una tarea de primero... ¡Milagro, no me hables, Milagro! Sería desmontar toda esa estructura de impunidad que hasta ahora se ha sostenido por la fuerza de la intimidación, por la fuerza de las armas. Corta la llamada, Milagro, estoy con un evento, hombre.
Vamos a hacer una breve pausa comercial. Abogado Mario Urquilla, le cuento que, bueno, usted va encabezando la planilla de Honduras Libre en Cortés, nosotros vamos encabezando la planilla de diputados aquí en el departamento de Francisco Morazán. Le recordamos a la población que es la casilla 24, la primera de Honduras Libre, pero la 24 de esa sábana de 207 precandidatos. Y me va a disculpar, pero entonces los voy a entrevistar a los 3 como precandidatos del movimiento Honduras Libre. Bueno, me agarra en curva porque yo venía como entrevistador. El político tiene que estar ahí, ¿no? Estamos listos. Gracias. Para el momento de lo que le planteé. Estamos listos. Gracias, Hacemos don una Carlos. breve pausa. Y gracias, compañeros, siempre por su apoyo. Una breve pausa. Ya regresamos. Ser libre es ser uno, es vivir en paz, es creer en un país unido, porque cuando el pueblo se une hace que las cosas funcionen. Por eso hoy nos unimos por nuestra nación, para levantar nuestra voz y para escuchar al pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Honduras. Unámonos hombro a hombro y rescatemos nuestra patria. Xiomara presidenta, Russell Tomé diputado, casilla 141. Libre al rescate de la patria. Soy Guillermo Jiménez, precandidato por Honduras Libre. Sueño con una Honduras libre y con honra. Voten por Guillermo Jiménez, casilla 26, y por nuestro presidente próximo, Wilfredo Méndez, para que honremos Honduras. Guillermo Jiménez, casilla 26. No se les olvide. Desde el Ministerio Público como fiscal, Harry Dixon ha luchado contra la corrupción. Luego en las calles defendió junto al pueblo nuestra democracia después del golpe de Estado. Y después como diputado en el Congreso Nacional, ha seguido luchando con igual entrega a favor de los intereses del pueblo. Por eso, los nacionalistas hacen lo imposible para evitar que Harry Dixon siga en el Congreso, porque debemos mantener a los defensores del pueblo en donde más los necesitamos. Vota por un libre de verdad. Harry Dixon, diputado. Casilla 70. Xiomara, presidente. Les saluda Gabriela Sosa, precandidata a diputada del departamento de Francisco Morazán por el movimiento Honduras Libre. Soy profesora de educación media y tengo 20 años de experiencia en la docencia. Por eso, como diputada en el Congreso Nacional, pretendo impulsar la educación, la cultura y los deportes. Al lado de mi compañero Tomás Rodríguez, queremos impulsar los nuevos liderazgos dentro del Partido Libertad y Refundación. Por eso conformamos con mi compañera Gabriela Sosa un equipo que junto a los demás integrantes del movimiento Honduras Libre hará un gobierno que revierta el desastre que se ha convertido los últimos 10 años. Todo este esfuerzo lo haremos por Honduras. Por nuestra gente. Te invito a votar por el abogado Wilfredo Méndez para presidente, por Lidiet Díaz para alcaldesa y Gabriela Sosa para diputada en la casilla número 27. Construir la nueva Honduras así, un Ramón Ochoa en la 24 es de Honduras Libre. Vamos al Congreso porque es nuestro tiempo. Honduras distinta, esta es la esperanza, vamos a ganar. Soy Fidel Barahona. Aspiro a ser diputado del Congreso Nacional. Necesitamos transformar ese poder del Estado, sacar de ahí a todos los delincuentes, a los corruptos y a los narcotraficantes, derogar todas las leyes que ellos han creado para afectar al pueblo hondureño, para quitarle sus conquistas. Necesitamos crear nuevas leyes. No te vas a arrepentir. Vota y marca la casilla 51 por Fidel Barahona.
Walter Munguía, precandidato a la alcaldía de la capital por la Nueva Corriente Partido Libre, anda en constante trabajo, el trabajo que hablamos de hormiga, visitando casas, ha estado en el barrio Morazán, redistribuyendo su publicidad, como también donando insumos de bioseguridad como es mascarilla. Ha estado en la colonia La Joya, que queda al sur oriente también de la ciudad capital, en su proselitismo, con carpas instaladas para brindar información de la Nueva Corriente, que lo propone como alcalde de la capital, y en la zona del Boulevard del Norte, específicamente allá frente a la colonia Alemania, por ahí queda la colonia Alemania, la Laguna. También ha estado en su campaña de distribuir su publicidad, de su propuesta para la alcaldía del Distrito Central, y de entregando mascarillas, que ahora se vuelve prácticamente un instrumento, le decimos insumo, pero un artículo de protección para nuestra salud, además de su propuesta que la prioridad serán los barrios y colonias para que tengan el 100% de los servicios básicos, y el compromiso que el Cabildo Abierto será el mecanismo para la toma de decisiones y rendición de cuentas. Walter Munguía, precandidato a la alcaldía del Distrito Central por la Nueva Corriente Partido Libre. Continuamos en Cuarto Poder esta tarde. Ahora sí ya está conectado el licenciado Wilfredo Flores, siempre desde la ciudad de San Pedro Sula, compañero de fórmula en la Diputación del abogado Mario Urquía, lo acompaña como candidato a diputado suplente. Bienvenido, buenas tardes, licenciado Flores. Buenas tardes, Ramón Mejía, buenas tardes, Carlos Paz, y buenas tardes a nuestro amigo el abogado Mario Urquía, con quien nos une una larga amistad desde hace muchos años. Conocimos a su hermano, y ojalá el Señor lo tenga en el lugar que lo debe tener a Aníbal Urquía. Luchador incansable, y esperamos, como decía el abogado Mario Urquía, marcar una pauta distinta de permitirnos el pueblo del departamento de Cortés de representarlos en el próximo Congreso Nacional. Para eso es importante que nos elijan dentro del grupo de diputados de nuestro Partido Libre, un partido el cual ayudamos a construir en las calles, y obviamente ir al Congreso a fortalecer esta insípida institucionalidad que se vio resquebrajada desde junio del 2009. Yo le decía al abogado Mario Urquía que ya nosotros no solo debemos de ser de pitos y carteles en el Congreso, no, debemos ser de aportantes de ideas y de pensamientos. Por ejemplo, San Pedro Sula, los diputados del departamento de Cortés, de la oposición especialmente, debemos jugar un papel importante en cómo eliminar ese atraco que se le ha hecho a la ciudad de San Pedro Sula, como es ese contrato del siglo XXI, que tiene un criterio selectivo. Hay una tasa vehicular que solo se le cobra a los habitantes de la ciudad de San Pedro Sula, y desgraciadamente esas obras no solo sirven a los habitantes de la ciudad de San Pedro Sula, y de paso que eso lo que ha venido es a enriquecer a un pequeño grupo de empresarios, los de siempre. Por eso nosotros no creemos en esos esquemas privatizadores. Tenemos que ir al Congreso a revisar minuciosamente esos contratos lesivos de la ENE para repotencializar la ENE. Tenemos que ir al Congreso para ver cómo repotencializamos Hondutel. Tenemos que ir a la ENE para ver cómo se rescatan los puertos y los aeropuertos. Tenemos que ir al Congreso para ver cómo eliminamos esa tasa del peaje. Will, si me escucha, ¿sí? Quizás lo que está planteando es correcto, pero le consultaba a Mario
que primero hay que empezar por el mismo Congreso. Al Congreso como poder del Estado, ¿qué hay que reformarle? No basta solo con darle vuelta al calcetín, como decimos popularmente. Las elecciones primarias es la oportunidad para mujeres y hombres de esta nación de escoger a aquellos ciudadanos que tengan las cualidades o los méritos de la honradez, honestidad y sinceridad, que piensen en los valores y principios de sus partidos políticos y la nación. Empecemos por el Congreso. Bueno, esa es una condición sine qua non. Para ir a ese Congreso hay que tener altos valores morales. No como lo que está pasando ahorita, que quienes van al Congreso son los que menos altos valores morales y éticos tienen. Por eso es que es necesario que el pueblo sepa escoger. No, pero es bien sencillo, Carlos Paz. El Congreso hay que reformarle ese reglamento interno, que es nocivo y es violatorio de una buena y consensuada sesión del Congreso Nacional de la República, porque ahí lo que se hace es atropellar. Por ejemplo, usted lo ve en México. En México, por lo menos, un año está un partido, otro año está otro partido y otro año está otro partido. Ya lo vio ahorita, en estos 3 años estuvieron 3 partidos en la presidencia del Congreso. ¿Por qué no podemos consensuar eso acá? ¿Por qué no podemos hacer esas reformas acá? Si de lo que se trata es de fortalecer la democracia. Entonces, eso hay que llevarlo. Hay que luchar para democratizar el Congreso y que el Congreso deje de ser un simple tramitador de la presidencia de la República. Debe generar debate. El Congreso, como lo dice la Constitución de la República, debe ser independiente, no un tramitador del Poder Ejecutivo. Entonces, hay que tener diputados de esa visión. No hay que tener diputados, como les dicen en otros lugares, chayoteros, que vayan a cobrar por una sesión, que vayan a cobrar por un Congreso, etcétera, etcétera. Hay que ir a ese Congreso a sentar precedentes. No como lo que se está haciendo ahorita, pero sí es necesario rescatar el Congreso. ¿Por qué? Porque es ahí donde se juega la institucionalidad del Estado. Mire, yo le decía hoy a don Carlos Paz, que preparábamos el programa, que son pocos los diputados de oposición que hablan de modificar esa ley orgánica del Congreso Nacional, donde le otorga superpoderes a la Junta Directiva, especialmente al presidente del Congreso Nacional, la atribución de nombrar en las comisiones a quien se le antoje la gana, la atribución de engavetar proyectos de ley cuando se les antoje la gana y de darle la palabra a quien se les antoje la gana. Entonces, si no se da ese cambio, va a ser bien difícil que nosotros, aunque propongamos lo más bonito, aunque propongamos aquellos elementos que lleguen muy bien al oído de la población, no lo vamos a ir a hacer, no vamos a poder presentar esos proyectos, no vamos a poder incidir. Por lo tanto, ahí está la base. Y otro elemento importantísimo es tener mayoría, si los números son claros, tener mayoría en el Congreso Nacional. Si no tenemos mayoría como oposición, no creo que como partido político, tampoco yo voy a venir a mentir como militante de Libre que vamos a meter 90 diputados, porque es bien difícil, pero sí existe una cohesión entre las fuerzas de oposición para alcanzar, quizás si podemos alcanzar los 86 diputados, perfecto, o si no con la mayoría simple para tener el control de ese Congreso Nacional. Pero estos partidos de oposición, para ser atractivos en las elecciones generales y para poder ingresar a esa cantidad de diputados, tenemos que llevar planillas con hombres y mujeres, con capacidad, con propuestas interesantes. ¿Y sabe cuáles son los problemas que se dan, abogado Mario Urquilla, en los procesos de elecciones primarias? Que el que tiene imagen es el que entra, que el que tiene el poder adquisitivo es el que entra, o ahora el que tiene un padrino político y el que es patrocinado incluso hasta por grupos criminales, por narcotráfico, por empresas de energías térmicas que quitan y ponen los diputados que se les antoja. Entonces, dentro de ese proceso que estamos librando este año, de elecciones primarias generales, creo que es el más importante en la historia de Honduras, y las elecciones primarias incluso. Y yo coincido con los analistas que dicen que estas primarias son más importantes que las generales, porque es donde se escoge la mejor gente para ir a dichas elecciones generales, y ahí es donde estamos cuesta arriba nosotros. Tenemos que luchar fuerte, porque como le digo, y estamos luchando contra todas esas fuerzas. ¿Cómo hacer, abogado Mario Urquilla, para poder romper ese tradicionalismo que todavía está vivo y para que personas honestas como usted, como el legado de Wilfredo Flores y como una gran cantidad de personas que están aspirando a entrar a ese Congreso
puedan llegar con todos estos elementos que le mencioné anteriormente? Bueno, siento yo que actualmente hay un ambiente favorable en el sentido de que la militancia de nuestro partido ha podido observar en las últimas dos conformaciones del Congreso Nacional cuál debería de ser el papel de nuestra militancia ocupando un cargo de elección popular, en este caso como congresista. Y esa observación, esa experiencia de dos procesos electorales le ha permitido también a nuestra membresía poder discernir la necesidad histórica de hacer una selección de los mejores hombres y mujeres del partido, quienes efectivamente con sus ejecutorias y su trayectoria de vida han mostrado una absoluta lealtad con el pueblo hondureño y un planteamiento claro, acorde a la declaración de principios y los estatutos de nuestro partido para refundar nuestro país. Eso implica, estimados amigos, compañeros, una transformación profunda de la sociedad hondureña. No se trata únicamente de llegar al Congreso Nacional a hacer leyes. Se trata, ¿verdad?, que esta es una tarea bastante ardua que va a tener el próximo gobierno, una vez llegado al poder la oposición que estimamos nosotros con el Partido Libre vanguardizando, significa desmontar absolutamente toda la estructura de impunidad y de corrupción que existe actualmente en el gobierno de la República, en todos los poderes del Estado y en todas las instituciones que conforman el Estado. Porque realmente en Honduras, desde hace 12 años, no tenemos Estado de Derecho. Y no se dio la salida a las crisis políticas de esa naturaleza que históricamente han permitido a los pueblos volver a la reconciliación, volver a impulsar como con identidad nacional sus proyectos de país. En este caso va a tener que ser un trabajo paralelo de desmontaje y a la vez un trabajo paralelo de construcción de un verdadero Estado de Derecho que permita no solamente la independencia de poderes, sino que permita un cambio definitivo en las desiguales relaciones de poder que actualmente existen en nuestro país. Que haya efectivamente participación del pueblo hondureño en las decisiones más importantes del país a través de consultas, a través de sus representantes electos, como dicen originalmente nuestros estatutos, en asambleas, y la designación de nuestros candidatos a través del voto democrático, transparente y limpio. La clave que nosotros, en una palabra podemos resumir la clave para llegar a desalojar del poder a quienes lo han caricaturizado, y es la unidad. Y la unidad de Libre es fundamental en la unidad que en las elecciones generales podamos nosotros alcanzar. Y la unidad de Libre depende de un proceso transparente, justo, democrático, que permita el respeto absoluto de la voluntad de nuestra membresía. Abogado y licenciado Wilfredo Flores y Ramón, yo creo que hay una cuestión trascendente en ese Congreso Nacional. Es que en el Congreso no se debate ni siquiera la justificación o lo que se denomina considerandos de un proyecto por falta de tiempo. Por falta de tiempo, estimados televidentes y oyentes, no se debate en el Congreso un proyecto. Y se le paga al menos, diputado, 3.000 lempiras diarios, que en algunos trabajadores es el salario de un mes, y a otros 4.000 lempiras diarios. Y no se debate por falta de tiempo. ¿Cómo hacer que el Congreso trabaje? Porque es el otro epíteto que tienen los diputados, que son haraganes. Don Wilfredo. Bueno, en lo referente a lo que usted dice, obviamente, si lo vemos en función de lo que gana un diputado y en función del trabajo que hace, bueno, están en deuda con el pueblo, por eso es necesario cambiar este Congreso. Pero el pueblo tiene la oportunidad, primero, en las elecciones primarias, de hacer estos cambios.
El pueblo debe abrir bien los ojos. La base de Libre tiene que estar clara, que debe de abrir bien los ojos para seleccionar los mejores cuadros del partido para que lo vayan a representar. Pero que no sean esos diputados que solo utilizan al pueblo, sino que una vez electos esos diputados vuelvan otra vez al pueblo y haya ese empoderamiento entre el elector y el elegido para que haya una buena comunicación y se pueda interpretar, porque nosotros lo que tenemos que ir a hacer es a representar a quienes nos dieron el voto o a quienes nos van a dar el voto y no defraudarlos. Hasta este momento, si usted lo ve, por eso hay una exigencia y un reclamo de que la gente no se siente representada. Usted puede ver la conducta de un montón de diputados de todos los partidos, incluidos los de nuestro partido, porque hay que reconocer que uno debe ser crítico y autocrítico, y eso es fundamental. Entonces, y a veces tenemos las conductas de los mismos partidos tradicionales. No, Libre es un partido distinto, Libre es un partido de oposición, y deben marcarse en esa oposición y actuar de esa forma. Por eso es que nos debemos de diferenciar y debemos marcar pauta, ser diferentes a lo que son los diputados de los partidos tradicionales, que son los que han gobernado este país por los últimos 200 años. Muchas gracias, Wilfredo, y le damos paso a Mario por razones de tiempo. Le escuchamos, Mario. Sí, efectivamente que nosotros estamos en esta lucha no simplemente para ir a hacer más de lo mismo. Definitivamente Libre no nació para hacer más de lo mismo. Libre fue creado por el pueblo hondureño con la idea de transformar profundamente nuestra sociedad, hacer una diferencia histórica que le permita a nuestro pueblo avanzar hacia mejores condiciones materiales, espirituales, de educación, en todos los campos que le permitan al ser humano, como fin supremo del Estado, a desarrollarse con plenitud. Y esa es la tarea que nosotros debemos de impulsar como partido. No mimetizarnos dentro de un sistema, no permitir que la práctica vaya convirtiéndose en una burocratización de los compañeros que puedan acceder a cargos de elección popular, sino ser parte de un proyecto político transformador. Eso tiene que impulsar nuestro partido. Los compañeros que han estado ahí han hecho buen, regular, depende de la visión que se tenga, pero han hecho su papel. Han hecho su papel dentro del Congreso Nacional, pero lo que ya no hicieron en 2 periodos, difícilmente lo van a poder hacer en un tercero. Es necesario que haya una renovación total, absoluta, de nuestros cuadros representándonos en el Congreso Nacional, en las alcaldías y en las diferentes instancias que se someten a la voluntad popular. Solo tenemos un minuto para despedirnos, don Mario Urquilla. Usted habló de unidad. Es importante la unidad al interno del Partido Libertario de Fundación, después buscar la unidad de una posible alianza de oposición, y digo posible porque aún no hay acuerdos congruentes entre los líderes de oposición, pero esa unidad tiene que darse primero en las elecciones primarias. Y ha existido un ambiente como de fricción entre las corrientes que llevan candidatos distintos a doña Xiomara Castro de Celaya. ¿Qué le dice usted a la militancia que quizás le ha calado de que el movimiento de Wilfredo o de Carlos Eduardo Reina son parte de un plan externo para infiltrarse y para hacerle daño al Partido Libertario de Fundación? Y muchas gracias por acompañarnos esta tarde, abogado Mario Urquilla. Muchas gracias. Esos son argumentos que caen por su propio peso. Los que conformamos los diferentes movimientos que no están dentro del esquema del movimiento político que impulsa la compañera Xiomara Castro, somos gente con una tradición de lucha, con una trayectoria de lucha, con una hoja de vida limpia, que la puede revisar el pueblo hondureño. Claro que la unidad es importante. La unidad del partido, la clave para la unidad del partido en este proceso electoral es que sea transparente. Las fricciones son normales en la lucha política, las diferencias son normales, nuestras posiciones son progresistas,
frente a posiciones que probablemente no son progresistas. Lo importante es que se garantice un proceso electoral limpio, transparente, democrático, que permita a la militancia seleccionar a sus cuadros para representarlo en las elecciones generales y elegir un candidato que permita que en las generales haya la posibilidad de conformar una amplia alianza política y social que nos permita acceder al poder para bien del pueblo hondureño. Éxitos en su campaña, abogado. Yo sé que va a estar en ese Congreso Nacional, por lo menos en las mediciones ahí está entre las primeras posiciones en el departamento de Cortés. Don Wilfredo Flores, muchas gracias. Muchas gracias, sí, un abrazo a ustedes a la distancia, esperando que se cuiden siempre de esta pandemia. Y la verdad, lo que nos va a dar la unidad al interno de Libre es la transparencia. Sí, las elecciones son transparentes y no hacemos uso de esos vicios del pasado. La unidad la dan los resultados electorales. En torno a la compañera Xiomara, la abrazamos, que tenemos mucho aprecio, pero deben entender que el partido es un partido amplio, democrático, y que se le debe de permitir la participación sin tener ningún prejuicio a ninguno de los candidatos. Los cuatro que van participando, el doctor Nelson Ávila, Carlos Eduardo, Wilfredo Méndez y doña Xiomara, son buenos candidatos. Y yo creo que aquí lo que queda es que cada quien potencialice sus candidatos en función de las probables alternativas que tenga el partido de triunfo, como decía el abogado Mario Urquía. En esta vez el partido coyunturalmente está para ganar las próximas elecciones o para encabezar una alianza, pero para encabezar una alianza tenemos que estar fortalecidos a lo interno para hacer garantía de que vamos a sacar a estos criminales del poder. Muchas gracias. Le agradecemos mucho al abogado Mario Urquía, casilla 21, Movimiento Honduras Libre, Partido Libertad y Refundación, Departamento de Cortés. Licenciado Wilfredo Flores es el suplente, al igual que Ramón Ochoa acá en Francisco Morazán, es casilla 24, la casilla 1 del Movimiento Honduras Libre. Estaremos conociendo ese pensamiento y esa propuesta. Los diputados, mi opinión particular, es que deben de centrarse en el Congreso Nacional, porque es donde se van a llevar a cabo sus ejecutorias y es el poder del Estado transversal de la sociedad hondureña, por lo menos en el concepto, aunque en la actualidad no lo sea. Pero vamos a hacer una breve pausa. Vamos a la pausa. Después vamos a retornar a despedirnos. Así es, yo estoy de acuerdo, solo un comentario breve. Estoy de acuerdo con ese tema de la unidad, estoy de acuerdo con lo último que dijo don Wilfredo Flores. Tenemos candidatos extraordinarios al interno de Libre. Don Nelson Ávila, yo creo que es una de las personas más capaces en materia económica en el país, más preparado. Bueno, qué decir de doña Xiomara Castro, si en 2 ocasiones hemos trabajado por ella. Carlos Eduardo Reina, mi amigo, una persona joven que tiene mucho futuro dentro del partido, y en el caso del candidato con el que yo estoy en estos momentos en la corriente Honduras Libre, don Wilfredo Méndez, que iniciamos un proyecto avanzado, un proyecto de transformación, pero dentro de 19 días todos tenemos que estar unidos trabajando juntos por el proyecto que aglutina siempre a Libre desde el inicio, que es la transformación de la República, y no olvidarse de la Asamblea Nacional Constituyente, que poco se escucha este tema ahorita en campaña política. Recordemos, 19 días para estar juntos todos trabajando. Lo único que tenemos que hacer en estos momentos es tratar de que el proceso de elecciones primaria sea totalmente transparente y que no existan fricciones a partir del 15 de marzo. Hacemos una breve pausa comercial, recordándole que en las planillas de Libre en Francisco Morazán hay nuevas propuestas, nuevos rostros. En el caso de la corriente Honduras Libre, en la casilla 26, está Guillermo Jiménez Mayén, catedrático universitario de generaciones, luchador social y defensor de derechos humanos desde los 80. Recuerde votar en la casilla 26 del Movimiento Honduras Libre. Guillermo Jiménez Mayén, diputado. Surgió una encuesta en estos momentos, una encuesta real, donde aparecen las primeras 10 casillas. Felicidades, don Guillermo Jiménez. Y estas son parte de sus propuestas. Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes es
el primer inciso del artículo 205, donde demanda de los diputados: yo seré consecuente a lo que me demanda la Constitución de la República si ustedes me acompañan en esta lucha por ser diputado al Congreso Nacional. Les rendiré cuentas, haré lo correcto, haré lo que me dice la Constitución. Basta de mentiras, te robaron la ilusión. Hola, mi nombre es Gilberto Ríos, soy candidato a diputado en la casilla 47 por la nueva corriente del Partido Libertad y Refundación en Francisco Morazán. Este 14 de marzo esperamos tu apoyo para que las luchas populares tengan alguna representación en el Congreso Nacional. Carlos Eduardo Reina, presidente. Venceremos. Compatriotas, el país vive una verdadera tragedia. Hoy lo que tenemos es hambre, desempleo, problemas de educación, de salud, de crimen organizado, de narcotráfico. En el Congreso Nacional se hacen, se reforman y se derogan las leyes, pero allí se ha legislado solo a favor de un sector y en contra del pueblo hondureño. Eso tenemos que cambiarlo. Por eso este 14 de marzo tenemos que elegir a los mejores hombres y a las mejores mujeres. Allí vamos nosotros, con Suyapa Martínez. Porque basta ya de tanto femicidio en nuestro país. Es que necesitamos que los derechos de las mujeres estén en el centro de la legislación hondureña. Por eso vamos. En la casilla 3 del FRP del Partido Libertad y Refundación. Vamos, pueblo. ¡Con alegría! Vamos al Congreso Nacional. Desde el Ministerio Público como fiscal, Harry Dixon ha luchado contra la corrupción. Luego en las calles defendió junto al pueblo nuestra democracia después del golpe de Estado. Y después como diputado en el Congreso Nacional, ha seguido luchando con igual entrega a favor de los intereses del pueblo. Por eso, los nacionalistas hacen lo imposible para evitar que Harry Dixon siga en el Congreso, porque debemos mantener a los defensores del pueblo en donde más los necesitamos. Vota por un líder de verdad. Harry Dixon, diputado. Casilla 70. Xiomara, presidente. Hey, te invito al cambio por nuestro país. Cambiar el rumbo depende de ti. Reconstruir la nueva Honduras así. Un Ramón Ochoa en la 24 es de Honduras libre. Vamos al Congreso porque es nuestro tiempo. Honduras distinta, esta es la esperanza. Vamos a ganar. MC Compañía Farmacéutica cuenta con un nuevo producto en su línea de sanitizantes y desinfectantes. Al Sani Solución y al Sani Gel se le une el Sani Aroma, un antibacterial de manos con diferentes aromas: romero y menta, lavanda, brisa marina, bosque encantado, pétalos de peony. El Sani Aroma cuenta con un 70% de alcohol y aloe vera. Aparte de combatir los gérmenes y bacterias, deja sus manos suaves y con un agradable olor. Lo puede encontrar en supermercados, tiendas, farmacias en todo el país. Para mayor información, llame a los teléfonos 22 25 23 81 o 22 25 52 11. Walter Munguía, recuperaremos la alcaldía de la capital. Walter Munguía, precandidato por la nueva corriente, Partido Libertad y Refundación. Walter Munguía, su prioridad será los barrios y colonias de la capital, hasta que logren tener el 100% de los servicios básicos: agua potable, aguas negras, aguas lluvias canalizadas. Ordenará el transporte urbano e interurbano para que los jóvenes vuelvan a estudiar en la jornada nocturna y puedan desplazarse a sus trabajos. El cabildo abierto será el mecanismo de toma de decisiones y rendición de cuentas de los fondos que pagan los capitalinos. Walter Munguía garantiza que sus cuentas personales estarán separadas de las cuentas financieras de la corporación municipal. Y el casilla 51, el doctor Fidel Barahona, nueva corriente. Alejandro Bonilla
suplente. Le recordamos, casilla 51, el doctor Fidel Barahona. Excelente, doctor. Éxitos. Nos vamos al Partido Liberal. Hoover Cooper, candidato a diputado en la casilla 35. Casilla 35 del Movimiento La Esperanza de Honduras. Démonos un chance, dice el doctor Cooper. Él es oncólogo con varias subespecialidades y propuestas innovadoras, propuestas legislativas para el paciente con cáncer, enfermos renales. No hay una solución en estos momentos para los enfermos renales porque está privatizado prácticamente el tratamiento para ellos, pero el doctor Cooper tiene propuestas interesantes para estos pacientes y también para el paciente con obesidad. Hoover Cooper, diputado, casilla 35, Partido Liberal de Honduras. Nos vamos al Partido Libertad y Refundación porque ahí está la abogada Araceli Flores en la casilla 2. Ella va participando como precandidata a diputada en la corriente Fuerza de Refundación Popular. Ya días viene luchando la abogada Araceli Flores y se merece una oportunidad en ese Congreso Nacional para representar a la mujer. Ella va a defender los derechos de la mujer en el próximo Congreso Nacional. Recuerde, en Francisco Morazán, casilla 2, Araceli Flores, diputada en el mismo departamento, en la corriente Honduras Libre. También hay propuestas interesantes, innovadoras. Y está la casilla 27, representada por Gabriela Sosa, con más de 20 años de experiencia en la docencia y ahora aspira a convertirse en su representante en el Congreso Nacional, junto a su suplente Tomás Rodríguez. Representan altos valores morales, juventud y lucha. Recuerde, casilla 27, Movimiento Honduras Libre, Gabriela Sosa, diputada. Y por supuesto nos despedimos. Gracias, pueblo hondureño, por seguir apoyando, y por supuesto al pueblo de Francisco Morazán por seguir apoyando la casilla 24, la casilla de su servidor Ramón Ochoa, porque creemos que es nuestro tiempo, de los que venimos de la resistencia, de los que venimos luchando desde las juventudes, y ahora vamos al Congreso Nacional a aportar un granito de arena para transformar nuestra república. Buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.